Empecé un podcast y de esto voy a hablar en el video de hoy. Les voy a contar sobre el proceso. Ya lanzamos 3 capítulos, pero grabamos muchos más. Les voy a contar el proceso sobre creación del podcast, pero también sobre qué se trata, un poquito sobre mi camino en este mundo, que es el mundo de las criptomonedas. Básicamente, cuando empezó la pandemia, leí este libro, que cambió mi perspectiva sobre la tecnología blockchain, que es lo que realmente importa, porque Bitcoin, Ethereum, no sé, la cripto que quieran, BNB, Algorand, cualquiera, puede ser pasajera o no, pero lo que realmente tiene valor es la tecnología de blockchain. Blockchain Revolution literalmente cambió mi perspectiva y pude entender toda la tecnología y el valor que hay detrás. En base a esto, empecé a investigar, subí videos a TikTok. Yo por este momento consumía mucho podcast, aprendía mucho. Sinceramente creo que es un formato de contenido que es de súper utilidad cuando estás caminando, cuando estás yendo al trabajo, estás yendo a la universidad, y le empecé a usar mucho y consumía mucho. Entonces aportaban valor, gente que a lo mejor yo no podía conocer, no podía charlar con ellos, pero sí mediante un podcast podía escucharlos como si estuviera charlando con ellos. Se juntaron estas dos cosas y conocí en su momento, una vez finalizada la pandemia, conocí a mi profesor. Era un profesor que yo ya había tenido una materia con él, pero no habíamos charlado de estas cosas. Él había visto mi canal de TikTok, vio que yo subía videos sobre las cripto, y en el recreo, cuando todos se van de la clase, me dice: mira, Liam, vení, te vi en TikTok, vi que subís contenido sobre estos temas. Yo en la pandemia pude ahorrar mucha plata, me dice, y nada, y aprendí mucho. Estoy bastante metido con el mundo cripto, tengo un rig de minería, me dice. A mí me voló la cabeza, porque un profesor de sociología minando criptomonedas, me parecía que la adopción era total. Entonces nada, empecé a hacer millones de preguntas, desde cómo llegó a minar cripto, cómo conoció las criptomonedas primero, porque es alguien si bien yo estudio una carrera más de las ciencias económicas, de las ciencias empresariales, este profesor era todo lo contrario, era sociólogo de la UBA. Entonces me llamaba mucho la atención, no tenía para nada el perfil del mundo cripto, sino todo lo contrario, y yo haciéndole muchas preguntas, tuvimos todo el recreo hablando de eso. Me dice: estuve escuchando muchos podcasts en pandemia también, él hizo muchos años radio, me encantaría crear uno, y ahí es esto, mi profe mina cripto, vamos a hacerlo. Nosotros pensábamos que iba a ser, yo en lo profundo pensaba que iba a ser algo que se dice y nunca se hace, o sea, muchas cosas, proyectos que quedan ahí en palabras, pero no fue el caso para nada. Arrancamos, antes de arrancar conocimos al Búho, que es un fenómeno que sabe mucho de todo lo que es medios, contenido, grabación, filmación. Entonces nos ayudó los primeros capítulos con todo el backstage, y después el Búho se sumó también a las charlas en Mi Profe Mina Cripto. Brevemente la historia de cómo llegué a lanzarlo. El podcast, a todo esto yo ya tenía una audiencia bastante grande en TikTok, y nada, y este último tiempo aprendí muchísimo. Aprendí de cosas técnicas como grabación, edición, cómo comunicarme mejor, pensar en la audiencia mientras estoy hablando, que es algo que son cosas claves a tener en cuenta a la hora de hacer un podcast. Si estás pensando hacer tu podcast, capaz que te puede servir. Plataformas como Anchor, que son indispensables para la distribución, un montón de cosas, poder manejar los tiempos entre las 3 personas que están hablando en el podcast, un montón de cosas. El mayor aprendizaje fue que hagan cosas en su vida que los llenen, que les den más minutos de vida, proyectos que te entusiasmen, que te dé orgullo compartirlo en tus redes, que este tiempo que vos estás pasando sea totalmente de calidad. Así que ese es el mensaje de este video. Esa era la idea, contar un poco sobre esta experiencia que estoy teniendo. Si ustedes quieren aprender sobre cripto, la idea del podcast es pasar un buen rato, charlar entre amigos, aprender en el medio sobre el mundo del pasado que nos cuenta el profe, el mundo del futuro que creemos que va a pasar con el Búho, y reírnos un rato, aprender sobre cripto de la forma más simple, aprender sobre no solo de cripto, sino sobre la tecnología, que creemos que tiene un impacto impresionante. Les dejo el link acá en la descripción del podcast si quieren pasarse a verlo. Encantado de saber su opinión. Nos vemos la próxima y espero que hayan disfrutado del video tanto como yo. Chau chau.